Anita en un segundito se suma, que se le cortó internet. Así que bueno, cuando quieran, ya pueden comenzar. ¿Cómo no? Bienvenida. Gracias. Bueno, querido, estamos aquí con Adolfo Pérez Esquivel. Es un honor, es una alegría del alma estar con él porque su lucha está eterna, continúa en estos momentos en que, Adolfo, estamos en un momento muy difícil, donde la pandemia llegó sobre momentos críticos en muchos países, ya de hecho críticos, en un mundo que está estallando por todas partes ante la tremenda injusticia que ya es como invivible en este siglo XXI. ¿Qué te parece a vos este momento político, sobre todo en nuestra región, que está castigada por una parte y está resistiendo con una fortaleza impresionante por la otra? Bueno, Estela, me alegra mucho que podamos encontrarnos, aunque sea por Zoom. Sí, Nos está faltando los abrazos, tomar algo juntos. nos falta todo. Nos falta, sí. Ahí está Ceci. Nos falta. Ah, Ceci, También, sí. Cecilia. Hola, Y Aldea. van a ir apareciendo. Bueno, es cierto, el mundo está cambiando y creo que no podemos retroceder antes de la pandemia. La pandemia puso en la superficie primero las desigualdades, las injusticias, que ya las conocíamos, las vivíamos, lo sufrimos, pero nos pone en evidencia esta desigualdad de un mundo donde hay una minoría muy fuerte que tiene el poder. Es el poder dominación económico, político, militar, estratégico. Y bueno, creo que en este encuentro, Estela, no podemos abarcar todo, No, porque es muy compleja las cosas. Conocemos la realidad que vivimos, sí. pero a mí me están preocupando algunos ejes fundamentales. Bueno, sabe que hay una misión que viajó a Colombia recientemente, Sí. con crítica muy fuerte de Álvaro Uribe, de Duque también y de toda la derecha, de que son parte de los terroristas, ¿no? Pero el caso de Colombia afecta a todo el continente latinoamericano. Dentro de esto, y haciendo una recorrida así muy rápida, vemos la destrucción del medio ambiente, pero también hay un hecho que tenemos, y hoy lo decía en otro Zoom a la mañana, el caso de las democracias. Estas democracias delegativas no dan más, están totalmente agotadas. Esta democracia donde votamos y después los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Donde los pueblos están en un estado de indefensión total. Fíjate Haití, Brasil. Donde votamos y después los gobiernos hacen lo que quieren. Entonces estamos en una situación sumamente difícil. Si vemos lo que pasó en Paraguay, los golpes de Estado y la muerte de estas dos niñas, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Son democracias formales. Tendríamos que comenzar a repensar y a hacer propuestas sobre democracias participativas donde el pueblo no delegue todo el poder en quienes lo gobiernan. Si no, hubiésemos evitado lo que hizo Macri, de que nos carga una deuda eterna, inmoral, injusta, y que la van a pagar muchas generaciones. No, pero cuando uno ve el continente, el imperio trata de asfixiar
la vida de los pueblos. Esto es lo tremendo. Cuando uno ve lo de Guatemala, hoy estaba escuchando a compañera de Guatemala, el caso del Salvador. Entonces, cada vez que comienza a surgir una esperanza, la matan. A la esperanza antes de que se concreten realidades, ¿no? Eso por un lado. La democracia, ¿qué entendemos hoy por democracia? Vos sabés, este amigo común, Eduardo Galeano, Sí, ¿no? Que decía que más de democracias son democraduras. sí, sí, es ¿Viste el cierto. juego de palabras de Eduardo, ¿no? Sí, Que tenía esa sí. riqueza de lenguaje. Y creo que estamos en esto, Sí. ¿no? ¿Por qué un país como la Argentina? ¿Por qué hay pobres en Argentina? El problema de las tierras, el problema del desarrollo, de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? No la tenemos. Quien trató de recuperar la soberanía, aparte de Cuba, fue Evo Morales, pero le dieron un golpe de Estado, ¿no? Y la soberanía, son palabras bonitas, pero en el fondo no existe esta soberanía, que es el derecho de los pueblos a sus recursos, a sus bienes, a su vida. Hoy somos países dependientes. Ahí está el tema, Esto, Adolfo. No es posible que haya democracias en la dependencia, es imposible, porque está negada, de hecho, que el poder hegemónico tiene sus representantes en todos nuestros países. Y mientras, por eso era tan importante, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esa integración emancipatoria que hubo? Esa característica de emancipación que se presentaba en toda esta primer década del siglo XXI, que ellos salieron al paso. Y ante esto que estamos diciendo nosotros, lo hemos denunciado, el proyecto de recolonización de América Latina, que ha anunciado Estados Unidos claramente cuando han dicho que, bueno, nos están aplicando la doctrina Monroe de 1823. Mirá dónde nos han claro. retrocedido en la historia. Y entonces no es posible una democracia, y tampoco nosotros podemos aceptar que nos digan los europeos y todo cuál es el tipo de democracia. Somos nosotros los que primero independizarnos. Si no nos independizamos, la democracia va a ser un sueño eterno. Esto es lo que, como vos lo has dicho muchas veces, lo estabas diciendo ahora, ¿no? Sí. No, el problema es también que los países latinos, tenemos que comprender nuestras debilidades, que no son pocas. Primero, la falta de integración continental. Vos sabés, Hugo Chávez peleó mucho por eso, por la integración continental. Y bueno, lo que en un momento se veía como una posibilidad de cambio, después fue destrozado todo esto. Y vinieron todos los gobiernos de derecha. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Yo creo que hay algo que también, y vos como corresponsal, como periodista, lo conoces perfectamente, que son los medios de comunicación que incomunican, ¿no? Que generan conductas, generan eh, pensamientos dominadores. Yo creo que es una dominación cultural. Ese es el otro, la dominación cultural. Es tremenda. Sí, Como, por ejemplo, en las favelas de Río, donde yo estuve, eh, y estuve acompañando a la gente en las favelas, en alguna de esas favelas ganó Bolsonaro. claro, es que el problema es que los medios masivos de comunicación fueron apropiados, pero totalmente, por el poder hegemónico, que maneja el 98% de la desinformación, porque no es la información que transcurre por el mundo, 98% es lo que maneja. Y entonces, en ese otro poquitito que tenemos, además está pensada como un arma de guerra, porque esto es la desinformación es guerra psicológica,
que se emplea desde los principios del imperio, la guerra psicológica brutal. Entonces, nosotros estamos aquí con esta desinformación feroz, que lo hemos estado viviendo con el tema del negacionismo, de la vacuna. Esto ha sido terrible, porque si nos damos cuenta, Adolfo, esto nos ha producido a nosotros un daño, es criminal, la desinformación es criminal. Y vos que siempre que en la universidad siempre se está hablando de este tema, de los derechos de los pueblos, uno de los derechos básicos de los pueblos y que tiene que ver con la ética periodística es que la información tiene que ser la información, el derecho de los pueblos a obtener una información veraz. Si no es veraz, no se la considera información. Y entonces esto que está sucediéndonos hoy, eso no es información, es propaganda política. Es como si Goebbels le hubiera dado las órdenes que todos repitan todos los días esto sobre la cabeza de la gente. Y cuando ellos se extienden por todo el territorio, nosotros estamos con mucha indefensión. Y eso es lo que nos está pasando. Así que hay que tomar otras medidas. Mira, a mí me llamó mucha atención estos días atrás, ¿no? Que periodistas hablan de el terrorismo palestino. Sí. Es permanente, no porque los terroristas palestinos hicieron esto, tiraron bombas contra Israel, Israel se defiende. Entonces, pero no hablan de terrorismo de Estado del Estado de Israel. No, Sí. por ejemplo, si habla que Colombia es un país democrático porque votan, Sí. pero nunca fue democrático. Nunca. Entonces, creo que tenemos que recuperar la palabra. Sí, recuperar nuestro lenguaje. Eso El también lenguaje. marcaba muchísimo Galeano, y yo me quedé para leer algo que decía Galeano, para hacerle un homenaje también, porque hace poquito cumplió sus 50 años de haber Así es. el libro Las venas abiertas de América Latina. Dice, con los países pobres, dice, que no ha habido el menor reconocimiento a la obra colonial de Alemania, Bélgica y los otros contra la tradición de convivencia de los pueblos hermanos, ni el aporte de Francia, que después brindó arma y ayuda para el exterminio mutuo. Acaba de reconocer el presidente francés, viste, en Ruanda, que Francia es responsable, los militares franceses fueron responsables del genocidio en Ruanda. Pero ahora, cuando ya hay 1.000.000 de muertos, entonces dice Galeano, con los países pobres ocurre lo mismo que ocurre con los pobres de cada país. Los medios masivos de comunicación solo se dignan echarles una ojeada cuando ofrecen alguna desgracia espectacular que puede tener éxito en el mercado. ¿Cuántas personas deben ser destripadas por guerra o terremoto o ahogadas por inundación para que algunos países sean noticia y aparezcan por una vez en el mapa del mundo? ¿Cuántos espantos debe acumular un muerto de hambre para que las cámaras lo enfoquen por una vez en la vida? El mundo tiene que convertirse en el escenario de un gigantesco reality show. Los pobres, los desaparecidos de siempre, solo aparecen en la tele como objeto de burla de la cámara oculta o como actores de sus propias truculencias. Esto lo define tan claramente a lo que nos está sucediendo. Y tenés razón en esto de decir de la recuperación de la palabra, que también Galeano mucho decía, de nuestro lenguaje, recuperación de nuestro lenguaje. Y esto sucede porque no hemos peleado contra el colonialismo cultural, ¿no te parece? Esa Hay que falta. trabajar contra el colonialismo cultural. Fíjate, la dominación cultural es tremenda. Aquí, por no ir en el resto del continente, en otra parte del mundo también. Por ejemplo, no se conoce, tendríamos que hablar con los estudiantes, ¿qué conocen de la literatura latinoamericana, de los músicos, de los artistas, de los escritores? ¿Qué pasa? ¿Qué se enseña en las escuelas? Entonces,
preparan a la gente para ser parte de un colonialismo, ¿no? Y este colonialismo cultural está haciendo estragos, porque fíjate que se está suplantando lo que es la lengua castellana por mezclarlo con el inglés. Las películas y más del 95% son norteamericanas y son violentas, 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 terribles. Por eso, Entonces, sí. ¿qué se puede hacer frente a todo esto? Con los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que repensar cuáles serían las alternativas. Sí, y también en la lucha contra los entretenimientos, Adolfo, yo quiero en ese sentido rescatar muchísimo lo que ha significado la Cátedra de Derechos Humanos en Ciencias Sociales, porque en la Cátedra de Derechos Humanos se llama a reflexionar sobre toda esta temática que está escondida, porque la academia todavía tiene que descolonizarse urgentemente. Entonces, con estos medios de comunicación, los entretenimientos han sido utilizados, pero fíjate cómo se nos aplica a todos. Gran Hermano funcionaba en todos nuestros países. Gran Hermano es una vergüenza. Es que nos convierten en ratoncitos de laboratorio. Nos están observando a ver qué dice uno. Y si te fijas, cuando eligen a los participantes, pertenecen a distintos sectores de la sociedad y a distintas clases sociales. Entonces ellos hacen un estudio fenomenal de nuestros pueblos a través de todo esto. Bailando por un sueño, vean la clase de entretenimiento que se ha organizado en América Latina y en todo el continente. Los programas de chismes, esos programas que son, ¿cómo te puedo decir?, degradantes, y que a los que se acostumbra, a la gente que se acostumbra a la humillación, te acostumbran a la humillación, te acostumbran a no pensar, a recibir una información precisa y eso te queda grabado en la cabeza. Vos no la ves a veces cuando la gente te repite un término todo el tiempo, todo un gran sector de la población repite lo mismo, por ejemplo, se robaron todo, todos estos términos con que tratan de destruir. Entonces, cuando todos repiten, ¿no te parece que son como zombies, que han dejado una parte de la población zombificada, como Yo a zombies? eso le llamo que nos impusieron el monocultivo de las mentes, ¿no? Exactamente. Que todos comienzan a repetir como cotorras los mismos términos sin analizarlos. Ahora, hay un tema que tiene que ver con todo esto, que a mí me preocupa. Hemos viajado varias veces con Norita, con Beverly King, Haití, esa hermanita olvidada, que fue el Totalmente. primer país que se libera de las tropas napoleónicas en 1804. Pero después Francia le cobra una deuda que lo empobrece mucho más a Haití después del saqueo, como si los haitianos hubiesen sido los culpables. Y hoy es el país más pobre del continente. Pero Es tienen terrible dinero esto. Le afuera, ponen la tienen dinero minusca. amontonado en los bancos, de los que dicen que son deudores los haitianos. No son los acreedores, son los deudores, parece. Sí, como nosotros, ¿no? Que somos El los victimario. deudores, no los Sí. acreedores. Esto de la deuda externa es fatal para la vida de los pueblos, ¿no? Y por eso somos países dependientes. Ahora, volviendo un poco a lo de Colombia. Sí. Ahí en lo de Colombia, yo lo vengo siguiendo hace más de 40 años, el caso de Colombia. Presidí el Tribunal de los Pueblos y participé de 2 misiones internacionales a Colombia.
con un trabajo que duró 5 años, ¿no? Y Colombia es un país hermoso, pero violento, donde hemos denunciado también al hermano de Álvaro Uribe, a Santiago Uribe, porque en su hacienda se formaban los grupos parapoliciales y paramilitares. Después de los acuerdos de paz en La Habana, cuando lo refrenda y lo acepta Santos, viajamos a Colombia para participar de la consulta popular, Sí. que se perdió. Se perdió por la fuerte presión de Uribe. Y ahora, con toda la masacre que se están haciendo, detrás de todo esto está Uribe y la embajada de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, está de Estados Unidos. Es Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos no va a dejar que ningún país se libere. Ahora, falta la unidad continental, falta políticas de conjunto, esos pequeños brotes de esperanza que hubo con la UNASUR, la CELAC, incluso el Mercosur. Chávez quería crear el Banco del Sur, no hizo a tiempo. Así que lo deja para su próxima reencarnación. Sí. Pero y Colombia, una cosita que quería agregar, Colombia, en las investigaciones sobre Cóndor, Colombia es el país con más muertos en América Latina desde principios del siglo XX. Se suma desde la violencia, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en adelante, pero antes ha habido esa matanza en las bananeras, porque la gente olvida cuando dice las repúblicas bananas, que no son repúblicas bananas, son repúblicas a las que colonizaron prontamente cuando se empieza a expandir el imperio. Y entonces ahí tenemos, pobre Colombia, con 800.000 muertos más o menos en el siglo pasado, y en lo que va de todos los meses, ha habido masacres. Y Uribe, eso que vos decís de Uribe, tenemos que ubicar también quién entrenó a los paramilitares colombianos de la autodefensa, que eran pagados por Uribe, los asesores, que venían de Israel, el coronel Jair Klein, y las armas que hoy están disparando sobre los colombianos son armas israelíes, para vergüenza y dolor del pueblo israelí o las víctimas del holocausto, ¿no? Porque eso casi nadie se atreve a decirlo, porque hay tantas presiones internacionales. Bueno, eso que estás diciendo vos es así. Colombia nunca ha vivido en democracia, Adolfo, nunca, nunca, jamás. Todo ha sido una especie de cuento chino a partir, y los paramilitares, el paramilitarismo en Colombia aparece ya cuando lo matan a Uribe, que por eso nacen las guerrillas, porque los paramilitares que le decían pájaros mataron. Ahí nomás hubo como 100.000 muertos en poco tiempo, 300.000 muertos de la violencia que surge después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces eso también tenemos que asumirlo nosotros, con el país hermano ocupado por 8 bases militares de Estados Unidos. Ocupado, tampoco se puede liberar un país ocupado con bases militares. Entonces, esa es nuestra pelea, ¿no, Adolfo? Esa es nuestra gran pelea. Sí, el asunto es ver los consensos que se puedan tener. Hoy tuvimos, antes de estar contigo, un Zoom sobre el caso colombiano. El diagnóstico los tenemos. Lo que propuse, y vamos a ver si podemos llevarlo adelante, es una denuncia penal a la Corte Internacional de Justicia de acuerdo al Estatuto de Roma, para denunciar el genocidio y la grande masacre, porque hay en estos días, nomás en Cali, hay como 94 o 97, no recuerdo bien, desaparecidos. Entonces creo que en este momento
con todas las presiones que va a haber contra la Corte Penal Internacional, ¿no? Que Estados Unidos no la quiere reconocer. Pero creo que vamos a tener que trabajar en varias direcciones, la parte jurídica, política, social, y ver un poco qué se puede aportar, porque si no, esta masacre no van a terminar. Yo en Colombia la conozco hace 50 años, Sí. ¿no? Y eh, por ahí hay momentos que hay, no desaparecen los muertos, sino que hay menos muertos. Y cada vez es más, las masacres que hay en Colombia son tremendas. Sí, Hay 8 millones de desplazados internos. Las tumbas colectivas suelen tener hasta 2.000 o 3.000 restos de personas. Sí, hay 2.000 personas enterradas a veces. Y vos sabés que esta cosa terrible del desmembramiento de los cuerpos en general, y ese falso positivo que era llevar a estos muchachos, estos crímenes que se han cometido en Colombia, no puede ser que ningún organismo internacional haya intervenido. ¿Y por qué? Porque Colombia fue pensado como el Israel de Latinoamérica, para controlar a toda la región desde el punto de vista militar, estratégico como era Colombia. Entonces ahora estamos con este doloroso cuadro de que no se puede parar, pero hay un pueblo en la calle que está haciendo es heroico lo que está haciendo el pueblo colombiano, es heroico, porque mira que ha habido matanzas, creo que son más de 300 los desaparecidos en estas horas, que han dicho en estas horas, porque ahora se descubrieron, a medida que vayan pasando los días, se va a ir descubriendo más qué pasó en distintos lugares más apartados de Colombia. Y en este año ya van como 50 masacres, es decir, que llegan los paramilitares de Uribe, porque este presidente es un hijito de Uribe, diríamos un hijito de lo mismo. Y Uribe es un hombre que Estados Unidos lo sostiene como su figura más importante. Y si te acordás, Adolfo, Macri dijo alguna vez que el modelo de gobierno que él quería era el de Uribe. Un gobierno con un ejército de la doctrina de seguridad nacional, uno de los ejércitos más armados de América Latina y con más paramilitares en la historia de la región. Vos sabéis que Vidal, cuando era gobernadora de la provincia, ella viajó a Israel con la policía para los entrenamientos en Israel. Sí. Eso es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Ahora, hay un país que conoces bien, que es México. Sí. No, México es una situación después de lo de Ayotzinapa, ¿no? Y que esto generó también fuertes movilizaciones, pero no se llegó a una solución, no una solución, a buscar la verdad, la justicia, porque todo lo frenan, lo tapan. ¿No? ¿Cómo ves la situación de México actualmente? Porque Bueno, el nuevo gobierno quiere hacer cosas, pero tiene límites. muchos límites. Primero porque en el 2006 este presidente Calderón firmó un acuerdo del Plan Mérida, que es igual al Plan Colombia, idéntico. Es decir, que Estados Unidos le presta plata para que le compren armas a ellos y con las armas que ellos mandan entran los asesores. Estados Unidos impuso algo terrible, Adolfo, acordate, que el ejército, la policía, la marina y la aeronáutica pasaban a combatir el narcotráfico con armas, con helicópteros que traían de Estados Unidos. Por primera vez entró tal cantidad de armas y con paramilitares. Fíjate que eso los Z, y hay que decirle esto a la gente, esos Z, le dicen los Z, ¿viste? A los que dicen que son paramilitares de los narcos. No, son paramilitares del ejército mexicano, que cometen crímenes atroces. Desde el 2006, que firmó el Plan Mérida, hasta el 2012, había 40.000 desaparecidos y más de 150.000 muertos en México. Es una cifra de guerra, es una cifra atroz. Entonces entra López Obrador, que por cierto, este domingo
va a haber unas elecciones en México en la que está interviniendo activamente la Organización de Estados Americanos, y hay que denunciarlo, y la Organización de Estados Americanos le pidió al Consejo Nacional Electoral, que están ahora bajo control, lamentablemente el Consejo Nacional Electoral está bajo el control de la OEA, ha quedado bajo el control de la OEA, y han pedido que vengan sus observadores. Santiago Cantón es el observador que encabeza México, que está acusado de amparar golpes de Estado en toda América Latina, de ser proclive a las dictaduras de la región. Ese es el observador que mandan. Es como Vidal, que la mandaron a otro lugar, es como la OEA está eligiendo los peores cuadros ahora como observadores, porque vienen con otra función, con hacer un desastre. Fíjate que la campaña que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, desconociendo todos los descalificó candidatos, 83 candidatos descalificados, más de 30 candidatos, alcaldes y otras cosas muertos, asesinados. Y todavía lucha López Obrador, que ha denunciado el dinero que entró por Estados Unidos, que lo ha mostrado las pruebas para esa oposición que armaron, donde el PRI se une al PAN, a toda la derecha se une, pero asimismo no le van ganando, entonces van a hacer un fraude. Y como hicieron en Ecuador, vos sabés que en Ecuador hay un fraude terrible. Y otra cosa, también Perú, en la situación en que está Perú, que la OEA también está metida ahí. La OEA de Luis Almagro, que fue la cabeza que dirigió el golpe contra Evo Morales, presentando supuestas fallas que no hubieron, ya ha dado varios golpes en México, cuando le robaron la presidencia 2 veces a López Obrador, y le robaron la gobernatura también de Tabasco. Entonces, es muy compleja esta situación, y nosotros no podemos solo hablar de Perú, sino que este 6 de junio se definen muchas cosas en Perú y en México. Y Perú es otro país ocupado donde hay 4 bases militares y centenares de lo que ellos llaman establecimientos para luchar contra los desastres naturales, que son todas conformaciones de la red de bases que nos están imponiendo en el continente. Entonces, es una lucha muy fuerte, pero yo no sé si a vos yo sé que sentís esto mismo, esta especie de gran esperanza que te da el heroísmo de estos pueblos, el heroísmo del pueblo chileno desde que se lanzó a las calles, el heroísmo del pueblo colombiano, el heroísmo de los haitianos, porque nadie habla de los levantamientos haitianos. ¿Viste cómo se olvida todo? Todo se olvida. Entonces, hay muchas cosas de que hablar del continente, muchas cosas que tenemos que enterarnos nosotros en la situación que tenemos en este momento. Acá hay golpismo permanente, en México hay golpismo permanente, todo es desestabilizar y desestabilizar a gobierno. Bueno, ¿cómo vamos a recuperar esto? Acá lo tenemos que pensar. Tiene que haber propuestas permanentes, y tiene que haber alguien que pueda recibir todas estas propuestas frente a las situaciones que vivimos. Sí, uno, dentro de este panorama, si lo seguimos señalando, se ponen a llorar todos los que nos escuchan. Sí, no. No, el problema, ¿ves algunos signos de esperanza? Yo, mira, veo el caso de Lula, que después de todas, sabes que fui 2 veces a verlo a la prisión, hicimos muchísimos actos en todo Brasil con el MST, Sí. el Movimiento de los Trabajadores, recorrimos no sé cuántas ciudades hasta el cansancio. Hoy Lula tiene una posibilidad. Después de todo lo que hizo Sergio Moro, ¿no? Que se iba todos los meses a Estados Unidos a recibir órdenes. Sí. Terrible. Pero bueno, la lawfare la tratan de aplicar en todos lados. Lo mismo a Evo.
lograron recuperar el gobierno, pero ahora está la amenaza de Joe Biden a Bolivia y Argentina. Sí, Habla de la corrupción, que él se erige defensor de los derechos humanos en el mundo, sí, 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 por supuesto. ¿no? Él es el gran defensor. Ahora, ¿cómo ves a la juventud? Porque en estos países las grandes movilizaciones son de los jóvenes. Sí, sí. Y bueno, en Chile fueron todo esto que se concretó desde el año pasado, que esto salió el pueblo a las calles después de 30 años de aparente silencio, para sacar a la luz la gran mentira universal que era el ejemplo de Chile. ¿Te acordás? El ejemplo que todos tenían que tomar en Chile. De Chile, qué maravilloso el neoliberalismo había triunfado, Ah, sí, sí. le abrió las puertas Pinochet y sin embargo, ese pueblo, ¿cómo empezó? Con la salida de los jóvenes que no podían estudiar porque, viste, que tenían que endeudarse para toda la vida para estudiar en una universidad. Que eso se habló mucho en tu cátedra, ¿te acordás cuando venían los Sí, jóvenes chinos claro, sí, a sí. denunciar esta situación? Eso también fue muy hablado en la cátedra y me parece que fue muy, muy serio plantearlo, porque esos jóvenes arrastraron a los padres, arrastraron a una buena parte de la sociedad que no se animaba, salieron las madres a defender sus hijos, salieron las madres a defender sus hijos y ahí empezó toda esta revuelta que fue creciendo, creciendo. Fíjate todas las pérdidas de las que nadie habla, ya los muertos que ha habido en Chile, las personas que han perdido la vista, que han sido heridos, que han quedado discapacitados, pero los pueblos siguen, por eso te digo, ahí está puesta una esperanza. Los pueblos te están diciendo desesperadamente y los jóvenes ocupan estos lugares porque son están entre los sectores más castigados de la sociedad. Cuando vos te ves la cifra de los países, 50% de los jóvenes están debajo de la línea de la pobreza, tanto por ciento de los niños. Y esto es así. La pandemia lo que hizo es desenmascararlo todo. Y si no se puede ver, si no los pueblos no lo pueden ver, es porque los medios de comunicación han dispuesto a esconder todo lo que sea esta realidad, taparla, encubrirla y trabajar de esta manera que trabaja. Yo te digo que esto por ejemplo, que ahora le llaman lawfare, esto es tan viejo que toda la vida hubo estas situaciones, toda la vida eran los medios y la justicia y también los partidos corruptos de América Latina, siempre unidos, cuando caía alguien, estaban todos unidos en contra. Estas alianzas que estamos viendo ahora se probaron antiguamente ya varias veces, las alianzas de derecha. Y eso que dice la gente, la derecha avanza sobre el mundo, es porque lo que te están contando los medios son las derechas, pero no te están contando las otras cosas que están sucediendo a niveles populares. Sí. Nadie te las cuenta como esta gran rebelión popular. Y yo creo que nosotros tenemos que acordarnos que fueron los pueblos en las calles los que derrotaron al neoliberalismo en los años 90. Eso fue así. Los pueblos en las calles y en las carreteras de América Latina. Fue la gran derrota del neoliberalismo. Por eso Europa, los pueblos europeos empezaron, los políticos europeos en España nos miraban a nosotros. Pues somos un continente de la resistencia, hemos resistido eternamente. Por eso tuvimos tantas dictaduras, porque resistíamos, si no ya hubiéramos sido una colonia espléndida, como lo es Europa. A ver si no es una colonia Europa donde Estados Unidos da una orden y todos la cumplen. Todos la cumplen. Perdieron toda la identidad en Europa, ¿no? Están Perdieron. como, qué sé yo, están sometidos, son pueblos sometidos. Sí, Ahora, bueno, le está saliendo últimamente muy al frente Rusia y China. claro. Y nunca la situación de los pueblos es estática. Hay una dinámica muy fuerte Sí. de cambios. Ahora, ¿cómo ves el movimiento de mujeres? Bueno, ¿Cómo lo tenemos que hacer estás? un homenaje.
Adolfo, hoy le tenés que hacer un homenaje a las mujeres y le tenemos que hacer un homenaje a nosotros. Sí, Un, un aniversario más de Ni Una Menos, de ni que, una menos, sí. que se extendió por el mundo. Esto fue una cosa extraordinaria porque se extendió por el mundo. Fíjate vos qué curioso, las mujeres, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que aparecen allí. Las mujeres que empiezan a moverse en Argentina de tal manera que contagian al mundo. Además, eran con movilizaciones, con mucha creatividad, que eso también es muy importante, donde participaban los jóvenes, muchachos también. Eso fue una ruptura, otra ruptura. Nosotros cada tanto vamos produciendo rupturas, la de las madres y las de estas mujeres. Fue un movimiento extraordinario. Ahora, están desesperados por tratar de Estados Unidos meterse por medio de las ONGs diversas que tienen y las fundaciones para desviar al movimiento feminista hacia quedar más banalizado. No lo pueden lograr, porque tarde o temprano, como pasó ahora en Chile, se une con esta lucha anticapitalista, antiimperialista, que es lo que está detrás de todos estos movimientos, está eso. Es el proceso de liberación. Entonces, es muy importante todo esto que está sucediendo. Vos que siempre tuviste esa idea de que juntáramos todo lo que estaba pasando, porque si no se lo ve en conjunto, no se ve nada. Se ve un pedacito que pasa acá, otro pedacito, pero no, hay que mirarlo en conjunto, porque es muy importante en este periodo histórico el papel de la mujer. El papel de la mujer es un papel extraordinario. Por eso también algunos movimientos feministas tienen que dar un salto hacia esta nueva realidad que estamos viviendo, porque sin una democracia efectiva tampoco se van a cumplir las leyes que vamos logrando. Entonces todo requiere una transformación. ¿Y qué pensás vos en este caso de la pandemia? ¿Cómo tiene que comportarse, cómo tenemos que dejar atrás tantas cosas, tanto dogmatismo, tantas cosas? ¿Qué cosas sentimos que tenemos que dar para crear el hombre nuevo, diríamos? No solo el que soñaba, el Che Guevara, sino el hombre nuevo que tenga la creatividad suficiente, porque lo que ellos no tienen es la capacidad de imaginación que nuestros pueblos tienen. No lo tienen. Y eso no viene por computadora, ni viene por otra cosa, viene por las luchas en las calles, cómo se van desarrollando. ¿Vos cómo ves ese futuro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como movimientos de derechos humanos, movimientos sociales frente a esta nueva realidad que va a venir, donde vamos a encontrar una severísima crisis de empleo, de pobreza, de todo? Pero también vamos a ver la caída, el derrumbe, se está viendo el descacaramiento y la decadencia del imperio. Está clarísimo, aparece ante nuestros ojos muy claro. Pero mientras... Es peligroso. Sí, muy peligroso. Un animal herido es más peligroso que cuando está sano. No, pero bueno, el caso de, no sé, uno trata de ver en perspectiva, ¿no? Lo que puede venir. Sí, Yo siempre digo que lo que hoy hacemos va a ser el futuro. sí. No hay otro camino ahí, ¿no? Y uno ve que el movimiento de mujeres tiene que tener una dimensión política, no solo social. Ay, No tiene que transformarse y dar contenidos a una dimensión política, sí, porque no es solo la reivindicación de la mujer en sus derechos. Fíjate que después de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, el voto de la mujer tardó más de muchísimo tiempo para lograrlo, ¿no? Lo mismo cuando se habla de igualdad, fraternidad en Haití, se olvidaron, las colonias no entraban en eso.
Sí, La igualdad y la fraternidad era para ellos, no para el sí, resto. Entonces, creo que es esto. Hay algunas líneas que, porque volver otra vez a estos gastados elementos políticos actuales, siempre planteo que es necesario generar un nuevo contrato social, de ver cuáles serían los ejes de nuestra sociedad para ponerlos en común y que sean aceptados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fíjate, es buena, pero en el tiempo evolucionó. Y hoy vemos que muchos países no cumplen nada de los derechos humanos. La misma reforma de las Naciones Unidas es urgente. Hablamos de la Organización de Estados Americanos. No puede estar una persona como Luis Almagro, que es dependiente de los Estados Unidos. Y no sé por qué la OEA tiene que estar en Washington y no en un país latinoamericano. Porque claro, el poder económico impone cosas. Naciones Unidas también en los Estados Unidos. Entonces, y creo que es un problema también educativo, de formación, porque hay muchas mujeres que hoy se suman a un movimiento, porque es por la violencia, bueno, esto no. Pero ¿hacia dónde se va con todo eso? Por eso es importante pensar en un nuevo contrato social de igualdad, de derechos, de presencia. Se fueron ganando lugares. Las sí. mujeres fueron ganando lugares en toda la sociedad, en el campo científico, tecnológico, intelectual. Marx decía, los filósofos, pensadores, analizan la situación de lo que viven los pueblos, pero el problema es cómo transformarlos. No, porque las teorías las tenemos. Ahora, ¿cómo se transforma toda esta situación social, política, cultural? Y creo que pasa primero por una educación liberadora, conciencia crítica, valores. Esto es lo que vos sabés, Estela, que siempre lo hemos planteado en la cátedra, ¿no? Sí, La práctica de la libertad, el sentido de la libertad. Ahora, nos está faltando muchas cosas. Yo digo herramientas, porque pensamiento hay, de poder llevarlo adelante. Por ejemplo, los medios de comunicación. Son pocos los medios de comunicación. Hay periodistas maravillosos, ¿no? Hombres y mujeres fantásticos, pero después los dueños del medio son los que deciden qué van a publicar y qué no van a publicar, ¿no? Entonces, ¿cómo formar redes que puedan articularse en todo el continente y más allá del continente, ¿no? Por sí. eso estamos hablando ahora de volver a recrear el Foro Social Mundial, pero darle más contenidos políticos. Yo creo que falta como acción, en el sentido de acción. Bueno, lo están demostrando los pueblos, donde están cambiando un poco las cosas, están los pueblos en las calles, y así es la realidad, en un momento tan duro como este, porque estás desafiando no solo a la represión, sino al propio peligro del maldito virus este. Pero yo lo que te quiero decir, bueno, quiero decirle a los compañeros que con Adolfo estamos en el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos de México, que se empezó a conformar en Oaxaca frente a las grandes injusticias que hay en Oaxaca. En los últimos días presentamos nosotros una propuesta, Adolfo, que creo que esa propuesta ya tenemos que de alguna manera anunciarla ahora. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a salir a pelear contra los medios, firmamos cosas, denunciamos, no, pero contra los medios hay que pelear en grande. Es decir,
la propuesta nuestra es que cada país, una organización de derechos humanos se ponga al frente de que cada país elabore un trabajo demostrando los crímenes de lesa humanidad que comete el periodismo mediante la mentira. En eso nos podemos basar muchísimo en una reunión que hubo en Canadá con el tema de Ruanda, donde estuvo el secretario de Derechos, el ex secretario de Derechos del Consejo, ¿te acordás? Kofi Annan, Kofi Annan, sí. de Naciones Unidas, que estuvo Kofi Annan entre otras personalidades, y en Canadá se hizo ese tribunal que juzgó no solo a los militares, sino a los medios de comunicación que sirvieron para cometer ese crimen atroz de las masacres terribles que dejaron 1 millón de muertos en Ruanda, 1 millón de muertos. En el castigo final que se condenó a los militares, que ahora se sabe bajo la égida de Francia, de los militares de Francia que estaban ahí en la zona, llevaron adelante esa matanza, moviendo los Hutus y los Tutsi, dos tribus, Claro, sí, sí. la llevaron a matar en una noche solo 800 personas en una ciudad, y después la matanza siguió. Entonces, ¿qué decían? Que le dieron el mismo castigo al militar que estuvo al frente de los militares y paramilitares que actuaron asusando a la población para deshacerse de una gran parte de la población, como pasa con los palestinos, que es un tema de exterminio, lo que está pasando, el exterminio. Sí. Bueno, entonces frente a eso, ese tribunal decidió poner la misma pena de prisión perpetua, que por supuesto no se llevó a cabo en los hechos, pero sí se manejó mucho a nivel mundial esta decisión del tribunal por el tema de Ruanda en Canadá, donde le dieron el mismo castigo al militar jefe como al director del periódico que más agitó esta acción. Ahora, ustedes saben que los periódicos acá han colaborado en los golpes de Estado. Para hacer un golpe de Estado empiezan a hacer ellos la primera propaganda. Sí, claro. Para instalar una dictadura, bueno, acompañan a las dictaduras, como fue el caso también en Chile, que hubo una denuncia con los periodistas que, sabiendo que era mentira el tema de la Operación Colombo, esa que se hizo antes de la Operación Cóndor, cómo participó la prensa y que el Colegio de Abogados no les permite trabajar más como periodistas. No pudieron hacer mucho con la justicia, que los condenó, pero los dejó ahí en el aire, pero el colegio no pueden ejercer la profesión. Entonces, frente a esto, nosotros sabemos que la mentira, ¿qué pasó con Irak? Los medios ahondaron en la mentira cuando se invadió Irak, cuando ya había esa cantidad de muertos, miles, 1 millón de muertos se calcula, sí. Resulta que salen y dicen que no había armas de destrucción masiva, se equivocaron. Lo que alentaron los medios... No se equivocaron, fue bien sí, intencional. Yo estuve 12 días en Irak. Eso te iba a preguntar, ahora iba a desde Amán, Jordania, a Bagdad. Sí. No, 2000 kilómetros de desierto para llegar a Bagdad. Y ahí lo primero que hicimos fue ir al hospital pediátrico, que una semana antes los había bombardeado la OTAN en los Estados Unidos. Y ahí estuve con una mujer musulmana, Ayamida, que cuando fueron los bombardeos estaban en un refugio que le decían que era una base militar, eso, era un comando militar. Entonces entraron 2 bombas por el tubo de ventilación, era un refugio de niños. Ahí mataron 600 niños con sus madres. Esto lo denunciamos por todos lados. Los grandes medios no dijeron una palabra. Guardaron silencio. No es terrible eso. El silencio ahora, también es criminal. Es criminal. También es un crimen. Criminal. Pero evidentemente la gente
Yo no creo en la guerra justas, Sí. no creo en las causas justas, pero nunca la guerra justa, Nunca, nunca. nunca, ¿no? Tomás Manto siempre decía que ningún ejército es garante de la paz. Los pueblos son garantes de la paz, no los ejércitos. Porque los ejércitos tienen un objetivo muy claro, es dominar, vencer al enemigo, cualquier enemigo. ¿No? Yo me acuerdo cuando lo condenan a Adolf Eichmann en Israel, después que lo secuestran aquí en Argentina. Sí. Eichmann dice, yo soy un soldado y la función de un soldado es obedecer las órdenes de sus superiores, Sí. sin analizar si la orden es justa o injusta. La misión de un soldado es obedecer, sin discutir. Bueno, a eso le llamamos la obediencia ciega, ¿no? La obediencia en libertad. Por eso cuando Monseñor Romero en El Salvador dice, yo le digo, les ordeno a los soldados, cesen la represión, ahí lo matan. Es muy claro el mensaje. Hay cosas que no se tocan. Y no sé, en América Latina nos esperan momentos duros, pero también esperanzadores. Muy esperanzadores. Fíjate que ahora también nosotros tenemos que prepararnos para dos cosas también, porque cada uno de los países está viviendo una situación muy compleja, pero por ejemplo, Estados Unidos no ha podido destruir el ALBA, que es el Acuerdo de Libre Comercio entre los pueblos, que lo integran Venezuela, Nicaragua, Cuba. Bolivia también estaba bastante integrada al tema del ALBA. Y bueno, te digo porque nosotros habría que recuperar la CELAC, por ejemplo, que era la Comunidad de Naciones Americanas, sí, que era el más alto lugar a donde se había llegado. Pero por eso tenemos que ir a otra situación. Aquí hay que reflexionar mucho más. Aquí hay que desprenderse de los egos, que los egos y la soberbia están haciendo un daño irreparable, porque vos no te unís con otro si vos discutís que yo voy primero, que yo voy adelante. Nosotros hemos visto esto y es muy penoso que entre nosotros suceda esto. Mi bandera va primero que la tuya. Basta. Nosotros estamos ante un proyecto de recolonización de nuestra América Latina. Lo que le pase a cualquier país nos puede pasar a cualquiera de los otros. De modo que cuando peleamos por un país o por el otro, estamos peleando por todos nosotros. Por todos, claro. Claro, y ahora viene otra reunión del derechos humanos por el bloqueo a Cuba. ¿Dónde se ha visto en la historia de la humanidad una islita que está a 90 millas de distancia de su ejecutor, del terrorismo que le han aplicado durante estos 60 años, en que ha resistido un bloqueo? Y que esa islita chiquitita nos está dando un ejemplo de solidaridad con el tema de la pandemia, que han ido a socorrer a sus médicos en países del primer mundo, que de la nada y del sacrificio enorme está sacando una vacuna propia para dar. ¿Qué importancia se le dio a la educación? ¿Qué importancia se le dio a la cultura? Es el centro de irradiación cultural de América Latina, de la verdadera cultura de América Latina. Es el centro y tiene que estar todos los años, someterse a esta cosa que la apoyan todos los países. El único que votaron en contra son Estados Unidos e Israel. No puede seguir que dos países decidan de esta manera la suerte de otros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchas luchas por delante. Lo que está pasando con Venezuela, se dieron cuenta cómo ahora lo que es la colonización de Europa, que los gobernantes europeos durante tanto tiempo mantuvieron como presidente de Nicaragua, a un hombre que no tenía una sede presidencial ni embajada. La hipocresía fue tanta que las embajadas seguían siendo las del gobierno de Maduro en todos los países, pero el presidente era un señor que iba de un lugar a otro del mundo. Es increíble.
Nosotros no podemos permitir más que se le congele el dinero de los países en los bancos para crear una guerra. 50.000 millones de dólares tiene Venezuela congelada. Entonces dicen, Venezuela fracasó en esto. No, señores, está bloqueada. No se le dejan entrar medicamentos. Entonces nosotros tenemos situaciones muy fuertes en América Latina y tenemos otras que no tenemos que dejar llegar hasta esos extremos. Entonces yo creo que es un momento muy fuerte en la historia nuestra, Adolfo. Yo pienso siempre en vos, que has estado, ¿te acordás cómo peleábamos contra las maniobras? Y ahora tenemos que enterarnos, que pedir que se mire cuáles son los acuerdos de seguridad que dejó firmado Macri, que son peligrosísimos para nosotros. Nosotros tenemos que entrar en eso. Tenemos que tomar conciencia que los organismos de derechos humanos tienen que pedir que tengamos al día esa situación, porque no sabemos qué cosas nos dejó por allá por el sur, que evidentemente hay algunas cosas. Si no, no hubiera ido el jefe del Comando Sur a Ushuaia. No tenía nada que hacer en Ushuaia. Pues sí, tenía algo que hacer, evidentemente, pero no es en favor nuestro para nada. Entonces, ¿cómo hacemos en esta lucha? Yo creo, Adolfo, que en esto que nosotros propusimos, por ejemplo, creo que los compañeros del CERPAS que están ahí, que el CERPAS puede ser el que tome en sus manos esta bandera de ver cómo se lleva ante los organismos internacionales para que los medios de comunicación vuelvan a ser medios de comunicación y no de propaganda fascista como es ahora, o de propaganda para dominar a la gente, para colonizar. Tenemos que pedir a los gobiernos que se metan un poco a observar el contenido de la televisión. Adolfo lo acaba de decir, retomo tus palabras en cuanto a que no se puede, todas las películas son violentas. Todas, si vos abrís donde abrás, hay guerra, hay monstruos, hay todo. Eso hace un daño feroz a la población, feroz. Más los entretenimientos estos vacíos, peor. ¿Qué hay de cultural y de educativo en la televisión hoy por hoy? No, no hay nada de eso. Es Por eso deformante. es muy importante, Adolfo, que te hayas puesto a la cabeza de esta idea de llevar a los organismos internacionales un trabajo hecho por cada uno de los países sobre el comportamiento criminal en su momento de medios de comunicación, como el comportamiento criminal de la justicia, que eso también lo están haciendo los juristas. Bueno, tenemos que hacer cosas grandes, porque si no, no nos ven. Dijo el Papa, hagan ruido. Pero hagan ruido es fenomenal idea, porque si no hacemos ruido en los niveles superiores, nadie se entera de lo que nos está pasando. No importa si nos dan bolilla o no nos dan bolilla, lo que importa es que hayamos movido el avispero, ¿viste? Lo hayamos tocado con el panalito ahí para que salgamos las avispitas que somos nosotros ahí a tomar nuestra... Lamentablemente Te pedimos a vos que te pongas al frente de todo esto. Sí, vamos a tener que ir cerrando porque tengo otro Zoom sobre la cuestión de las hidrovías. Hablamos el caso de la soberanía, ¿no? El problema del desarrollo. Así que, mira, te agradezco muchísimo. Este tiempo que podemos compartir no lo podemos hacer personalmente, pero te doy un fuerte abrazo y vamos a tomar muchas de estas cosas que acabamos de hablar, ¿no? Esto de esa organización en México, de una federación de los medios, sobre la cuestión de los medios. Y lo otro, bueno, hablaremos con las compañeras, compañeros para ver qué aportes podemos seguir haciendo. No es fácil. No es falsa de recursos, falsa, una situación muy difícil con la pandemia, pero no paramos, seguimos el trabajo. Así que te doy un fuerte abrazo y gracias por todo, Estela, y cuídate. Gracias a vos, Adolfo, cuídate vos mucho y además les anuncio, compañeras queridas, que prontito va a estar un libro de Adolfo que se llama La otra mirada, que es ese Adolfo que dice, ya no como el Premio Nobel de la Paz, sino como el ser humano que se conmueve ante diversas situaciones del mundo, y que está hablando con sus palabras
en unos relatos bellísimos. Entonces, creo que todos nosotros te agradecemos, Adolfo, porque vos estás siempre al frente. Cuando te veo a vos o los veo a Norita que van de un lugar a otro como, sí, que hormiguitas que van y ponen allí las cosas en su lugar. Bueno, nosotros tenemos la esperanza puesta en que hay personas como ustedes que son nuestro ejemplo y nuestro ejemplo de vida. Nuestro ejemplo Bueno, gracias. Somos un de equipo amor de por la dos. humanidad. Estela, Gracias. un Gracias. placer que hayas compartido esto. Además, también aprovecho para decirles que el prólogo del libro de Adolfo está hecho por Estela. Tuve la oportunidad de leerlo, hermosísimo el prólogo. Así que bueno, está por entrar al horno, ¿verdad, Adolfo, Sí, el sí. libro? Sí. Ya muy pronto va a estar en las calles y lo van a poder ver. Te agradecemos muchísimo, Estela, por este espacio, por este momento de reflexión, de poder contar, de poder pensar en conjunto qué es lo mejor para nuestros pueblos y en esto, ¿no? De esa rebeldía tan necesaria que hace falta en estos momentos. También agradecemos a quienes nos fueron acompañando por el Facebook, que mandaron muchos saludos, cosas muy lindas que mandan a decir, Estela. Saludos, augurios, un montón de cosas bellas que después te lo pasamos si lo deseas. Así que bueno, muchísimas gracias y nosotros nos volvemos a encontrar en 15 días en este ciclo que hemos denominado en llamar Conversando con el Nobel. Qué lindo, qué lindo. Chao. Gracias. Gracias a ustedes, compañeras. Estamos en un proceso de liberación, no bajemos los brazos nunca, nunca. Chao. Hola.